¿Qué ha pasado en Ceuta el 29-30 de julio? La monarquía marroquí nos ha querido dar un recadito, ¿no? Esto ha sido una acción deliberada y vamos a levantar la protección en la frontera y que corra el rumor de que, vamos, que cancha libre, puerta abierta. ¿Qué va a pasar en Canarias? Porque yo como canario, si me hubieses dicho hace 5 años, sí, y luego después de Ceuta y Melilla viene Canarias, es una frase que siempre me han dicho. Y yo he dicho, tú no conoces esto, no es así, no. Pero ahora, en 2026, viendo tendencias demográficas, pues empiezo a haber problemas. Pegasus, ¿crees que ahí hay realmente algo? El caso Pegasus es absolutamente real. A lo mejor no lo están haciendo en contra de su voluntad, a lo mejor lo están haciendo con entusiasmo, yo qué sé. Si uno mira el conocimiento que tiene la sociedad marroquí de la sociedad española y de cómo nos tienen cogida la medida sus diplomáticos y sus políticos, entre nosotros tenemos una enorme ignorancia de lo que pasa allí. ¿Vosotros creéis que en nuestra vida o en vuestra vida vais a ver la detonación de otra bomba nuclear después de Hiroshima y Nagasaki? Con la tecnología que tenemos en la mano podríamos lanzar un primer ataque y eliminar la capacidad nuclear del enemigo. Si cae en España, quiero estar debajo. José. Hola. José, tú y yo vivimos desde siempre, desde que nos conocimos, vivimos en la zona gris. No podría definirlo mejor. Tú y yo. Nuestra vida es patética. Uh-huh. Nuestras conversaciones son insustanciales. Todas. Y nuestro horizonte se parece a un martes a las 4 de la tarde. Zona gris. Zona gris. Ahí vivimos. Uh-huh. Ahí respiramos, expulsamos CO2, uh-huh. Nos nutrimos, defecamos. Desnutrimos, claro. En un ciclo. Pero hay otra forma de ver la zona gris mucho más interesante. O cielos. Que es una cosa que está entre estamos en guerra y no estamos en guerra. Qué raro que saques eso estos días. ¿Va? Está siendo un verano marcado por asuntos de la otra zona gris, de la interesante. Uh-huh. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de zona gris. Si yo me organizo con un amigo, vale, para que mi amigo vaya y te dé una patada en los huevos gritando ¡Viva España! Vale. Tú puedes sospechar que yo estoy detrás de esa patada en los huevos. Porque yo he hecho que mi amigo grite ¡Viva España! Para que tú sospeches. Pero no puedes venir a darme a mí una patada en los huevos, ¿no? No, claro. Porque yo no te he hecho nada. ¿Cómo vas a quedar? Pues eso sería una acción de la zona gris. Y hoy te he traído a Jesús Manuel Pérez Triana, uh-huh. que es un analista de seguridad que sabe mucho sobre la zona gris y que de hecho unos días antes de que riadas de marroquíes entrasen por la frontera de Ceuta, unos días antes, dijo esto de la zona gris y nuestra relación con Marruecos igual habría que empezar a ponerlo sobre la mesa. Zona gris es también eso que llaman guerras híbridas y todas esas cosas, ¿no? Todo ese mundillo. Vale. Todo ese mundillo que es el presente. Sí. Que está por muchos sitios distintos del mapa. Bueno, pues te presento a Jesús Manuel Pérez Triana. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Un saludo y yo sobre todo encantado de escuchar a la voz del hombre el hombre con la voz más interesante del mundo, a José. ¿Le has visto la Me cara? acuerdo mucho de la propaganda aquella del hombre, había una propaganda de cerveza que era el hombre más interesante del mundo, pues yo encantado de escucharlo porque tenía la sensación y yo tenía la duda, digo, ¿será real? ¿Será el propio Sotipars que utiliza una IA para alterarse la voz y hablar con alguien para que no sea muy aburrido sus vídeos? Y Jesús Manuel, ahora que lo has visto, ¿qué sientes? Pues nada, me alegro de que sea real, digo, porque sería una decepción enorme pensar que eras tú ahí manipulando tu propia voz o pidiéndole a ella, ponme una voz masculina y viril e interesante para tener un interlocutor y que mis vídeos sean mucho más dinámicos. Me alegro de que sea real, ¿eh? En el fondo es un gran piropo. Yo creo que hace tiempo que no me dicen nada tan bonito. Que eres real ya. Bueno, sí, desde luego tu pareja no te lo dice. No, lo da por hecho. Lo da por hecho. Mira, y otra cosita. Hace muchísimos años, un día leí un artículo de un jovencísimo autor que escribió una cosa que se llamaba Viejóvenes.
Y yo lo compartí así como con un tono de condescendencia de este chaval, vaya, escribe muy bien, el chaval como diciéndole, yo le auguro un gran futuro. Y dije yo, ¿para qué me habré puesto yo condescendiente diciendo el autor de este artículo de Viejones? Le veo yo como que escribe muy bien, ¿eh? Y yo dije, madre mía, espero que nadie me lo rescate, como diciendo, pero tío, si era Sotoibar, si este tío en un año después de aquel artículo lo petó y estaba en todas partes. Bueno, pero yo te lo agradezco que fueras también gafe con esto, pero estábamos diciendo... Sí, no, para gafe yo. Por eso, o sea... Que me compré un librito sobre guerra en el estrecho, me empecé a leer un artículo, otro libro tenía por ahí de guerra híbrida y Marruecos, y yo diciendo, voy a empezar a leer para posicionarme y para estar bien preparado para cuando esto estalle. Ni una semana pasó. Digo, joder, la próxima vez me intento, no sé, me compré un libro de cómo ser millonario, porque es que nunca me había anticipado tanto. Ya... A ver, estuviste fino, pero esta estrategia se ve que Marruecos ya la tiene mucho más trabajada desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, vamos a empezar por una cosa muy sencilla. ¿Qué ha pasado en Ceuta el 29-30 de julio? Bueno, pues directamente esto es la monarquía marroquí, nos ha querido dar un recadito, nos ha querido lanzar un recadito. Esto no es el gobierno marroquí, porque además dentro del gobierno marroquí hay una serie de ministerios que se llaman de prerrogativa real, que es Fuerzas Armadas, Política Exterior, y el rey dirige. Entonces, y además, otra cosa, estaba el rey pasando las vacaciones en Tánger, o sea que la distancia no era tanto. Esto ni siquiera es que no, es que ¿cómo ha podido pasar? Pues es que ni siquiera necesitaba descolgar el teléfono, es que ponía un motorista como en los tiempos de Franco y daba órdenes directamente a los gendarmes de la frontera. Y sobre todo la cuestión de fechas. Es decir, hay una intensificación de la crisis fronteriza que arranca el día 20 y la pregunta es, ¿dónde estaba el presidente del gobierno español el día 20? Estaba en Argelia restaurando las relaciones con ese país y firmando acuerdos con importación de gas natural y gas natural licuado. Y esto parece que a Marruecos les ha sentado como una puesta de cuernos terrible. Y como hacen ellos cada vez que pasa algo, por ejemplo, cuando en abril de 2021 se descubrió que el líder del Frente Polisario estaba en España internado en un hospital de Logroño porque tenía COVID y además le habían diagnosticado un cáncer, pues inmediatamente, al poco tiempo, nos montaron una crisis fronteriza. Siempre va así, pasa algo, ellos que se sienten molestos y el rey pues ordena que nos monten un follón. Lo que pasa es que, al igual que pasó en mayo de 2021, yo creo que han calculado mal por una sencilla razón. A nosotros nos deja mal porque parece que son ciudades, bueno, primero porque el que no conoce el tema y pues te dice estadounidenses, noruegos, finlandeses que se levantan por la mañana y dicen, pero ¿qué hace España teniendo dos ciudades en África? Que en su cabeza es como no cuadra, ¿no? Los europeos en Europa y los africanos en África. Como que no se puede tener no puede haber algo de soberanía española fuera de Europa. Ahí tenemos el caso de Estambul, que es una ciudad que está en Europa, pero pertenece a Turquía, que es un país asiático. No hay ningún problema. Primero da la sensación de que ellos como que ponen esto encima de la mesa. El problema es que usan como arma arrojadiza la inmigración. Y la inmigración irregular ahora mismo en Finlandia, en Dinamarca, en Suecia, en Reino Unido, Francia, que sea, es un tema muy sensible. Y ver oleadas de gente saltando la valla, pues no los deja a ellos muy bien. Que sí, que ha habido un toquecito a España por el control de esto, pero jugar con esto ahora mismo en el 2026 es jugar con fuego. Y entonces yo digo que si vamos a hacer un balance de quién ha quedado bien, quién ha quedado mal, tengo la sensación de que Marruecos no ha quedado nada bien. Con esa idea de vamos a jugar con la inmigración irregular y además es que hasta el New York Times tenía un titular de las policías estaban un poco pastoreando a la gente hacia el interior de Ceuta. Y claro, también estamos pensando en Estados Unidos, un país donde la idea de muro, frontera, inmigración irregular también genera inquietud, al menos en un sector del electorado. Entonces, esto ha sido una acción deliberada. O sea, aquí no ha habido unas masas, una smart mob que se ha organizado espontáneamente como los fans de un cantante que deciden ir ahí a cantarle a la puerta del hotel. No, aquí ha habido una orden de vamos a hacer algo en una fecha señalada, el Día del Trono, que es el aniversario de la ascensión del trono de Mohamed VI, lo vamos a hacer contra una ciudad española y vamos a, tan sencillo como dejar pasar, es decir, levantar la protección en la frontera y que corra el rumor de que, vamos, que cancha libre, puerta abierta. Y se las ha ido un poquito de las manos porque hemos visto escenas bastante patéticas, ha habido decenas de muertos, hemos visto a un gendarme agarrando una piedra para
subido ahí en una colina tirándose, haciendo ademán de tirárselo. O sea, hemos visto a las fuerzas del orden marroquíes con una imagen de país tercermundista donde no se respetan los derechos de la gente, y de nuevo hemos visto a socorristas españoles atendiendo a gente desfallecida y siempre generando un contraste enorme, que esto es una de las cosas yo creo que más importante aquí, que es la batalla del relato. Cómo convencemos al resto de países de que Ceuta y Melilla son ciudades tan españolas como Sevilla o como Zaragoza, y que tenemos que entre todos apretarles un poquito las clavijas a Marruecos para que no haga tanto el tonto. ¿A ti qué te hace pensar la palabra invasión, que se ha repetido mucho durante lo de Ceuta? Pues claro, el problema de esto, y ahí empezamos con el terreno, ¿no?, de guerra híbrida, invasiones, que son términos bélicos. Y claro, la pregunta es cómo respondes a eso. Y esa es la gran trampa de lo que decíamos, de lo que tú mencionabas, la zona gris, que es el concepto que yo creo que es más cómodo de entender, o más cómodo, más fácil de entender. Porque si tú usas guerra híbrida, invasión, bueno, y ya sabes, la gente está ahí diciendo, ¿dónde está el ejército que no está abriendo fuego? Digo, la gente está pidiendo una plaza Tiananmen, está pidiendo realmente que los soldados españoles ahí en un vehículo táctico de alta movilidad, un Bantac, esté allí con una ametralladora, Eso es lo que nos están pidiendo las personitas estas que tienen un yelmo de los tercios en su perfil de X o de Twitter. ¿Eso es lo que nos están pidiendo? No, porque aquí, ¿qué vas a responder? ¿Bombardeas un palacio de Rabat? No, ese es el juego, porque la zona gris es acciones que tienen lugar siempre por debajo del umbral de la guerra. Y además tienen siempre esa ambigüedad en el que nunca se termina de saber. O sea, son suficientemente ambiguas como para no poder hacer una determinación del responsable último. Porque esa es la gracia, es tirar la piedra y esconder la mano. ¿Qué de Marruecos dirán, ¿qué culpa tengo yo que espontáneamente muchos ciudadanos hayan decidido atravesar la valla? ¿Yo qué he hecho? Yo no he hecho nada. Yo estaba aquí de vacaciones en Tánger y me ha pillado tan de sorpresa como a ti. Entonces juegan mucho a la ambigüedad, a la negación plausible. Por eso siempre aquí vemos, ¿no?, desinformación, propaganda, agitación, sabotaje, las acciones en la zona gris, que es, por ejemplo, ya supongo que habrá tiempo luego hablarlo, ¿no?, lo que Rusia también hace en toda Europa, esa cosa de la negación plausible. A mí que me registren, yo no he hecho nada. Y la suficiente ambigüedad como para que la respuesta es porque, a ver, entre nosotros, ¿qué tendría que hacer el gobierno? ¿Bombardear una central eléctrica de Marruecos? ¿Tendría que mandar unas fragatas a cañonear un puesto de la gendarmería en Castillejo? No, te quedas con una duda de ¿y ahora cómo respondemos con esto? Perejil tuvo una respuesta inmediata del ejército español, pero porque iba de uniforme. Sí, porque ahí pasó una cosa. Primero fueron las fuerzas auxiliares, que como en Marruecos siempre ha habido un pánico a golpes de Estado, las Fuerzas Armadas y de Seguridad ya están fragmentadas y hay un montón de cuerpos diferentes. Bueno, ahí eran las Fuerzas Auxiliares, pero de repente hubo un día que ya las Fuerzas Auxiliares dieron paso a infantes de marina. Eran militares los que marroquíes hicieron un relevo, las Fuerzas Auxiliares. Entonces ya el gobierno de España dijo, aquí hay militares de otro país ocupando una isla de soberanía española. Y aquí hacemos una acción militar. Pero fíjate que para detener a 6 tíos que estaban en territorio nacional podíamos haber mandado a la unidad de intervención de la Guardia Civil o a los GEOs, que ahora mismo, bueno, no sé si en aquel entonces ya tenían embarcaciones y demás, pero vamos, que mandar allí a 30 y pico boinas verdes fue un poco matar a moscas a cañonazo, pero porque se querían asegurar absolutamente que se iban a rendir enseguida, que no iba a haber una igualdad de fuerzas. Entonces ya en aquel caso fue diferente, porque allí hubo fuerzas armadas con una bandera de Marruecos. Allí sí que no había ni negación plausible ni ambigüedad. Allí había claramente una usurpación de la soberanía y la presencia de militares. ¿Y la Marcha Verde? ¿Cómo la colocarías en todo esto? Porque la Marcha Verde fue, venga, empezar a andar. Se parece a lo de Ceuta, ¿no? O sea, Marruecos ha lanzado un mensaje de cuando yo quiera puedo hacer la Marcha Verde en Ceuta y os jodéis. Exacto. La historia del Sáhara es que se sabe que España está dudando. Los marroquíes lanzan patrullas y empiezan a meterse en la frontera porque España se repliega, deja algunas posiciones abandonadas, pero vamos, la tropa nómada saharaui tenía aquello muy controlado y capturan a toda una compañía, era como, a ver si me acuerdo, una compañía mearista, que es que van a camello, pero en realidad yo creo que estaban armados. Les capturan un montón de armamento, misiles. Hubo un momento que en Marruecos intentó tocar las narices en el Sahara pensando que ya España se retiraba y les capturaron una compañía, y aparte que España en aquel momento
comparado con Marruecos era abismal la diferencia. España había tenido por primera vez helicópteros, que la Legión crea secciones de operaciones especiales, se refuerza. Bueno, sí, el dispositivo militar se reforzó y Marruecos dijo, en una guerra convencional de alta intensidad no vamos a ocupar el Sahara porque España tiene esto, está bien pertrechillada y encima no está la retirada. Entonces vamos a utilizar otro tipo de cosas. Efectivamente, vamos a meternos en la zona gris porque ¿qué van a hacer ante riadas humanas? ¿Van a disparar? Entonces hubiese sido un descrédito total. Imagínate que hubiesen masacre en la frontera, cientos de marroquíes masacrados, ametrallados por las fuerzas españolas. Hubiese sido un descrédito y una pérdida de legitimidad a ojos de la comunidad internacional. Entonces ponemos por delante a los civiles, que son instrumentalizados por la monarquía, porque hemos tenido ya, no sé, 60, 70, 80, ¿de cuántos muertos estamos hablando? Es decir, un desprecio por la vida humana, por una monarquía absoluta que dice, venga, usemos como carne de cañón a nuestros civiles, que van entusiasmados con la bandera y la foto del rey. Hay otro ejemplo de guerra de zona gris, salvando las distancias, que es el referéndum de 2017 en Cataluña, ¿no? Es decir, yo pongo las urnas y tú ve a pegar a la gente que va a votar. Vas a quedar tú. Claro, Ante la comunidad internacional ese fue el cambio de bisagra, ¿no? De pronto era como policía pegando a gente que va a votar a una cosa que ha puesto su gobierno autonómico, o sea, ¿no? Sí, no, normalmente fue una de las cosas más que yo estaba muy preocupado en el 2017 porque las declaraciones unilaterales de independencia es tipo Revolución Americana, give me freedom o give me death, o sea, dame la libertad o dame la muerte. Digo, vamos a ver a los mozos de escuadra ocupando la frontera, la Junquera, diciéndole a la Guardia Civil, señores, tiren las armas, que aquí llegamos nosotros, o váyanse, o tiren las armas, o hay un tiroteo. Digo, yo estaba con la preocupación en aquel momento, digo, esto aquí puede haber... podemos ver, no sé, a los mozos de escuadra intentando en cualquier momento callar, pero no, efectivamente, la idea era, vamos a hacer una serie de cosas que no son fuerzas armadas izando la estelada y diciendo, proclamamos la república y ahora vengan ustedes a bombardearnos, sino es hacer algo que está siempre por debajo del enfrentamiento, que cuando tú reaccionas te deja mal ante la comunidad internacional. Sí, efectivamente, no, en este caso de grupo o una región jugando contra el gobierno central, yo creo que nunca, no recuerdo que en la literatura de zona gris se maneje, siempre se suele hablar entre estados, pero mira, bien apuntado, porque es de la idea esa de hacer acciones que son un desafío, pero que como están siempre por debajo del umbral del enfrentamiento armado, cualquier respuesta violenta te deja a ti mal. Claro, hemos dado así como distintos ejemplos para que se entienda de una manera, a ver qué te parece esta definición. O sea, la zona gris sería, voy a utilizar las normas de la guerra sin perturbar la paz, ¿no? O sea, voy a hacer trampas. Estamos jugando al ajedrez y yo me como 5 cuento 5 como en la oca, ¿sabes? Como voy a hacer algo que es trampa, que no es legal, que rompe nuestros pactos, que es una acción hostil, claramente hostil, pero no me puedes pegar un tiro porque estamos jugando al ajedrez. O sea, aprovecho que tú cumples las normas, ¿no? Es saber que hay una línea roja, te acercas lo máximo posible a ella, haces acciones hostiles sin cruzar esa línea roja, generando un perjuicio a la otra parte, y siempre vas a decir, a mí no me puedes pegar un tiro porque yo no he cruzado la línea roja de la beligerancia ni de la violencia, y además la zona gris además tiene varias acciones. Efectivamente son acciones hostiles, son acciones agresivas, y ahora viene la gracia de la zona gris, es que son permanentemente en el tiempo, es siempre provocando, tratando de ganar una ventaja, decir, bueno, mira, vale, esto lo solucionamos fácil, tú me das algo y yo dejo de tocar las narices. Y la cuestión es que el país que hace esto en la zona gris lo va haciendo repetidamente, tratando de mover las lindes, ¿no? Esta cosa del pueblo, ¿no? De que vas moviendo la piedra de la linde un poquito más, al otro lado del Algarrobo, luego un poquito más allá del camino, luego un poquito más allá del riachuelo, y vas poniendo la linde. Pues en este caso lo vimos, efectivamente, en el año 2021, Marruecos jugó a la zona gris y siempre es, bueno, esto lo vamos a solucionar cediendo un poquito aquí, vamos a ceder un poquito más allá, porque al fin y al cabo así conseguimos la paz y nos dejan tranquilos. El problema es que el agresor te tiene la medida acogida y entonces va empujando. Por eso en la zona gris habla de las estrategias de salami, porque nunca se trata de invado con gente Ceuta y me la quedo, sino toco las narices y te arranco una concesión. Toco las narices y te obligo, hago que me
para apaciguarme una temporada me des me cedas en algo un poquito más. Y la situación, por ejemplo, en el año 2000, después de la crisis de 2021, es que tuvimos una carta de Pedro Sánchez donde decía, venga, vale, para tener la fiesta en paz, yo a ustedes les reconozco como soberanos del Sáhara Occidental, como el país que tiene la soberanía del Sáhara Occidental, y ustedes a cambio me prometen no tocar las narices en Ceuta y Melilla y abrir la aduana para permitir la actividad comercial de Ceuta y Melilla donde salgan bienes y productos hacia Marruecos. Marruecos no ha cumplido su parte y Ceuta y Melilla están por esa parte ahogada económicamente y siguen apretando y siguen apretando y siguen apretando. Entonces, la única manera de frenar esto es no una medida de fuerza de venga, que vaya varios F-18 rompan la barrera del sonido sobre Rabat, pero sí habrá que hacer algo para que frenen. Ahora vamos a ver qué hace nuestro gobierno y vamos a ver qué pasa en Bruselas porque ya hemos visto, ¿no? Gobiernos escribiendo una carta diciendo a España, lo de la inmigración nos preocupa bastante, cuidado con eso, que es algo que tiene que hacer, que recoge el eco de la preocupación que hay en Europa por el tema de las regularizaciones, que nos ven como un país blandito con el tema de la... Pero aquí lo que hay que llevar es, y eso para eso están los diplomáticos y para eso está lo del soft power y para eso está lo de la diplomacia pública, que ganemos la batalla del relato, señores, que esto es una agresión de Marruecos y deberíamos como Europa pues responder al unísono. Pegasus, toda esta teoría, toda esta hipótesis de que tendrá Marruecos de Pedro Sánchez y de Marlaska y de todo eso, ¿tú crees que ahí hay realmente algo? Digo, porque eso sería también algo muy de esta zona gris, ¿no? Yo tengo algo sobre ti que tú no quieres que nadie sepa, por lo tanto, vamos a hacer como que yo no tengo nada sobre ti. ¿Qué opinión tienes sobre Pegasus? El caso Pegasus es absolutamente real. Y de hecho yo formo parte de una red de expertos en desinformación, injerencias, amenazas híbridas, que se llama Monitor Disinfo, monitordisinfo.com, y en uno de los últimos artículos alguien desgranaba el caso Pegasus. Eso es absolutamente real. Ahora lo que pasa es que tenemos otra cosa, y es, el gobierno se comporta de una forma inexplicable. Yo creo que nos cuesta entender en España que tengamos un gobierno que ceda y ceda y ceda tanto. Entonces la gente dice, ¿qué tendrá? Es decir, los están chantajeando. Yo no lo sé, porque yo no soy amigo de las teorías de la conspiración. No porque no crea que hay cosas raras en la política internacional, no porque no crea que haya operaciones secretas clandestinas, sino porque la idea de que le están haciendo chantaje es como el factor X que nos falta. O sea, es la ecuación que no sabemos qué pasa y entonces decimos, pues mira, esto tiene que ser, si el gobierno español está haciéndole daño a España, pues tiene que ser porque le creemos una bondad innata al gobierno de decir, no, mira, ellos en el fondo aman a España y si le están haciendo daño con estos comportamientos y estas acciones y estas decisiones que nos perjudican es porque lo están haciendo contra su voluntad, porque están sometidos a un chantaje. No lo sé, no lo sabemos. Mira, estaba yo acordándome esto mucho de lo de los rumores. Mira, entre el año 2004 y 2011 gobernó Rodríguez Zapatero y me acuerdo que se vendieron 2 series de patrulleros a Venezuela con un cierto perjuicio económico porque se les concedió un préstamo. Y me acuerdo que la gente decía, mira, tío, esto es que hay aquí una corrupción con Venezuela, unos maletines y unas cosas, pero estas eran las conversaciones que tenía la gente que entendía de temas de militares y demás. Ninguno tenía prueba y todo era como rumores, porque ¿por qué le hemos dado un préstamo blando para que nos compren barcos, pero luego nosotros hemos exigido que lo devuelvan? Bueno, una cosa rarísima, ¿no? Y ahora mismo está todo eso judicializado. A lo mejor, los rumores que circulan de no sé qué, pues dentro de 10 años, pues estaremos, 10, 5, 7, 4, 3, quién sabe. A lo mejor algún día lo sabremos o algún día habrá una revelación ahí de papeles, algún gobierno dirá, no sé, algún marroquí se irá con un maletín lleno de papeles y no sé qué, y The Guardian o del Spiegel saca, ¿no? El asunto, el expediente, no sé qué, y entre muchas cosas descubriremos los papeles, como los papeles de Panamá, los papeles de Rabat, y nos terminaremos enterando de cosas. Entonces yo estoy por la labor de decir, bueno, paciencia, vamos a ver si algún día lo sabremos. El que quiera pensar que hay un chantaje, pues no sé, yo no se lo voy a impedir, pero esto de las amenazas, esto de las teorías, no, es que, pues no sé qué explicación hay. La verdad que, y porque no me quiero tirar en esa piscina, porque no lo sé, o sea, y no me gustan las teorías de la conspiración, porque además, a lo mejor estamos dando por, no sé, digo, estaba pensando, es que es presuponer que él en el fondo lo está haciendo sin querer, es como, ay, contra el dolor de mi alma, yo estoy favoreciendo a Marruecos, yo no quería. Y Marlaska ahí sufriendo en su despacho, Dios, lo que me obligan a hacer, pero es que yo no quiero. Pero, pues a lo mejor no lo están haciendo en contra de su voluntad, a lo mejor lo están haciendo con entusiasmo, yo qué sé. Ya, sí, o sea, los dejaría casi en peor lugar, que no tuvieran, no sé,
conversaciones guarras o lo que fuera, que les dé vergüenza, ¿no? Claro, es que es casi peor, ¿no? Si no tienen nada contra ti, ¿por qué quitas Oconsur? ¿No? O cosas así. Sí, no, ya, claro, y la gente diciendo el otro día, decía, oye, mira, aquí en España ya estamos un poquito de vuelta de todo, por favor. ¿Qué es lo que nos va a escandalizar? Que estaban en una sauna gay, en serio, somos un país un poquito ya mayorcito para decir, oye, mira, Marlaska, que te han pillado en no sé dónde, oye, Pedro Sánchez, poniendo los cuernos a tu mujer, circula, oye, pero pues vuelve a crear a Oconsur, tío, ponte firme en Ceuta y Melilla, que te perdonamos eso, pero ponte firme en Ceuta y Melilla, por favor. ¿Qué análisis haces tú, como analista en seguridad, de la desaparición de una herramienta bastante buena para la seguridad contra el narcotráfico en el estrecho como Oconsur? O sea, ¿qué se comenta en tu mundo sobre esta decisión que yo no paro con la que no paro de tropezarme cada vez que veo a las lanchas subiendo por el Guadalquivir y cosas así? Yo soy también de los temas, me acuerdo que me he quejado mucho de este tema porque, bueno, pues sí, oye, la perspectiva de la gente, no, pues que entre la droga, que la gente se meta su rayo, que se fume su porrito y aquí no pasa nada. El problema es que el narco va corrompiendo los distintos estamentos del Estado. Se empieza porque la Guardia Civil se le da un dinero para que, mira, este día, no, ni siquiera, no para que haga la vista gorda, sino, mira, este día no patrullas por esta playa, patrulla por esta otra. A ese juez se le dice, oye, pues mira, tú marea la perdiz y de repente, ¡ay, un error procedimental! Esos numerosos capos de la droga que en el sur de España fueron detenidos y se fueron a su casa porque, es decir, eso es un problema de que tengamos y se convierte en una amenaza en el Estado porque va a haber un día que haya barriadas donde la policía no se atreva a entrar, porque habrá jueces, que habrá familias a las que no se atreva a condenar. Es un desafío. ¿Y por qué eso se está dejando pasar? Pues otra vez, teoría de la conspiración, es que tiene que haber algo. Tiene que haber corrupción, tiene que haber... Yo la única cosa que se me ocurre, y esto es una de las cosas que pienso, tanto miedo le tienen, o sea, en su cabeza alguien tiene que haber dicho, si frenamos totalmente, si tuviésemos una varita mágica que parase el narcotráfico en el estrecho, revienta la economía del norte de Marruecos. Y entonces sí que la gente se monta en una patera. Si toda esa gente que cultiva hachís y luego coge la resina y la empaqueta y luego ese otro que se monta en una barquita y la lleva y el otro que la distribuye y el otro que guarda el no sé qué, si toda esa gente se quedase sin negocio, pues se piensan que sí, que efectivamente se van a coger una patera y se van a venir a las playas de Málaga o van a saltar Ceuta y esta vez ya no van a venir en chancla. Porque hemos visto incluso a un influencer, es decir, gente que tiene un nivel de vida más o menos elevado en Marruecos, luego haciéndose el selfie dentro de Ceuta. No fueron gente pobre los que vinieron desesperados, ni hemos visto a gente de Níger o Mali diciendo, oye, que yo en mi país estoy perseguido por la junta militar y quiero venir. No, aquí esto ha sido como una performance en la que ha sido una acción de nacionalistas. Pero algún día, si arruinamos la economía del narco, pues debe ser el cálculo, porque no entiendo. O peor, ya no es que se vengan todos, sino que dirijan su rabia contra la monarquía y entonces tengamos una especie ahí de primavera árabe marroquí dirigida contra la monarquía porque la economía se ha ido a tomar por saco. Entonces, alguien en alguna oficina ha dicho, mira, el narcotráfico es el mal menor, mientras al final muchas familias marroquíes tengan un plato de comer en la mesa. Pero claro, nos estamos perjudicando de nuevo, se están tomando decisiones que nos perjudican a nosotros como españoles en un cálculo de, cuidado con hacer fracasar o humillar a la monarquía marroquí, porque entonces lo que pueda venir después es peor. Claro, hacer frontera con un país que no respeta las normas, por ejemplo, esto a Austria no le pasa, tiene otros problemas Austria, pero hacer frontera con un país que como puede ser Rusia, Bielorrusia, Marruecos, esto ya representa un problema difícil de solucionar en el siglo XXI, ¿no? Bueno, en Polonia han puesto unas barreras enormes en la frontera. Han tenido, me acuerdo, un soldado que estaba haciendo un servicio militar y que lo habían puesto a proteger, murió. Y porque Bielorrusia hay una aerolínea que estaba trayendo a inmigrantes irregulares llegados a Siria, aprovechando estos vacíos que hay en Oriente Medio, y los estaba llevando y los estaba soltando a la frontera. Pues han hecho patrullas, y además patrullas que tienen la orden de hacer devoluciones en caliente, en el sentido, cuando ven a un tío ahí con unas tenazas abriendo un hueco en la valla, lo reciben a palos. Entonces, hemos visto el despliegue de Frontex en las fronteras entre Grecia y Turquía. En otros casos, se ha tomado la cosa muy, muy, muy en serio. Por eso desde Europa se ha dicho, señores, un poquito más de seguridad, porque si tenemos un espacio Schengen, aunque claro, luego que un inmigrante regular se suba de un ferry de Ceuta a Algeciras o de Melilla a Málaga es mucho más complicado. Por eso se hacen inspecciones, incluso, es decir, se revisan los bajos y hay incluso máquinas y demás.
Pero sí, en otros países esto ha pasado y se han tomado muy, muy en serio. Y bueno, y por ahí había alguien que para tocar, como han aprovechado este tema desde Israel para meter el dedo en el ojo en España, han puesto la frontera de la que nunca se me habla, siempre se habla de Gaza y la valla israelí, pero la valla egipcia. Hay un fragmento de frontera entre Egipto y Gaza que madre mía, si los egipcios nunca han querido que les llegue un flujo de refugiados gazatíes y tienen una frontera que deja en ridículo lo que tenemos entonces, pues tendremos que seguir construyendo vallas más grandes, más, no sé. Pero esto también, a ver, ya no solamente se trata de prevenir, yo creo que es una cuestión de actuar. En el año 2025 había una unidad antidisturbios de la UIP que fue replegada de Ceuta y me acuerdo que alguien dijo, voy a guardar esta noticia porque no sé en qué momento será conveniente y pertinente. Pues eso es tan sencillo como que tengamos grupos rurales de seguridad de la Guardia Civil, UIP, y que desde haya una brecha se les ordene rápidamente que con material antidisturbio, o sea, pelotas de goma, botes de humo, se empuje esa masa humana de vuelta. No hace falta poner a soldados con cara tristona mirando la valla porque ¿qué hace un soldado en un conflicto de la zona gris? ¿Qué va? ¿A abrir fuego o va a escupir o insultar? También la ley española prevé que en casos muy concretos se le dé la condición de agente de la autoridad a los militares y ahí sí que pueden sacar la porra y repartir. Entonces, esto es tan sencillo como que tengamos unos mecanismos en los que rápidamente el comandante general de Ceuta y el comandante general de Melilla, junto con el subdelegado de gobierno, tomen medidas. Pero para eso hace falta que arriba, una de dos, se descuelga el teléfono, tomen ustedes las medidas que creen convenientes y oportunas, o bueno, en fin, no sé, o crear nuevos mecanismos legales para que generen una cierta autonomía, porque si están ahí esperando a que se reúna el Consejo de Ministros para tomar decisiones, yo no sé. Pero en este caso, estamos en el siglo XXI, ahí en la Mareta, tumbado, en Lanzarote, pues todos sabemos que Pedro Sánchez solo tiene que sacar el portátil con su súper cifrado de seguridad, tener ahí una reunión como la que estamos teniendo tú y yo y decimos, oye, ¿qué hacemos? Entonces aquí la parálisis política me parece a mí que ha sido fundamental. Ya. Bueno, la Marcha Verde, aparte de estar en la situación militar en el Sáhara, como describías antes, también estaba Franco ya estertorando, que era un momento también para el régimen de particular debilidad. Sí, para que la zona gris funcione tienes que haber alguien que la haga activamente y tiene que haber alguien que no actúe, que no claro, se defienda como tiene que defenderse. Una pregunta, ¿de la zona gris se puede pasar a la zona caliente y a la guerra? ¿Hay ejemplos de situaciones que se hayan ido de las manos por utilizar estas tácticas y que hayan desembocado directamente en conflictos de alto nivel? Bueno, en el año 2014 Rusia metió a agitadores, agentes secretos, a ultranacionalistas en la parte oriental del país para que montasen ahí una república separatista. La cuestión es que allá por julio de 2014 ya les estaban dando una paliza y además se quejaban de nos han dejado abandonados. Entonces Rusia dijo, mi intento de generar una fractura en Ucrania no ha funcionado, y entonces tenemos que meter al ejército. Y entonces fue cuando ellos empezaron activamente a meter tropas que les hacían firmar un contrato en el que se desligaban de las Fuerzas Armadas rusas, como diciendo, para que si los pillan, dije, oye, yo no soy miembro activo de las Fuerzas Armadas rusas. Y lo sabemos porque hay gente que te enseñaba el contrato, porque en las redes sociales hay gente que está despabilada, que los mandan de misión secreta y lo primero que hacen es presumir en las redes sociales. Luego había gente había una unidad militar que les pareció tan cachondo que a cada uno le dieron un uniforme diferente para que parecieran guerrilleros, milicianos y se hacían una foto de grupo. Mira, aquí estamos todos, cada uno con un uniforme diferente de nuestra padre y nuestra madre. Y sabemos incluso, porque había fotos de satélites donde se veían por donde habían atravesado la valla, se veían las huellas, luego se veía la tierra quemada donde los lanzaderas de cohete B-21, y entonces eso derivó en una guerra ya de alta intensidad porque el ejército ruso se metió. Y fue por eso que terminó Ucrania pues aceptando los hechos consumados en los tratados de Minsk. O sea, hubo una acción que estaba en la zona gris de Rusia de agredir siempre bajo la premisa de la negación plausible y la ambigüedad, terminó derivando en una guerra porque vieron que sus proxies, o sea, los agentes y los sectores ucranianos que estaban a su servicio, pues no estaban ganando la guerra y tuvieron que incrementar y dar un paso. Pero en este caso siempre desde la ambigüedad, y aquí Europa nos quedamos todos mirando con cara de
bueno, no, y Rusia diciendo, yo no tengo nada que ver con esto, son hombrecillos verdes, son patriotas, son voluntarios, en fin. Ahí está un caso de alguien que usa la zona gris y luego hay una, en el caso ya de Ucrania, hizo lo que pudo y Europa se quedó con cara de, pues vamos a seguirle la corriente a Putin y de no haber tomado medidas contundentes en el 2014, porque se podían enfadar a los rusos, pues llegamos a la invasión del 2022, porque nos vieron blanditos y porque se pensaban que se podían salir con la suya. Entonces, eso es un peligro que tiran acciones como la de esta semana, que se creen que somos blanditos, que no tenemos media hostia y que nos pueden seguir chuleando. Cuidado con eso, porque pueden envalentonarse pensando que estos son tontos, que les invadimos. Mira, yo utilizo la palabra invadimos, les lanzamos hordas que se metan ahí, porque hoy han sido tíos con chanclas y que me acuerdo que hay un tío ahí con gafas que decía, yo la verdad que no he venido, y la gente diciendo, el peor caso de FOMO que he visto, un tío que se la juega a atravesar una frontera porque vio que todos sus amigos iban. Y hemos visto a influencers que no eran gente, o sea, porque no puedes estar en TikTok presumiendo de tu bolso de diseñador y de tu vida de lujo en Marruecos y luego al día siguiente estar diciendo aquí estoy en Ceuta, jijijiji. O sea, eso no son inmigrantes, no es un drama humano. Por favor, tengamos en cuenta que son gente que viene huyendo de la guerra y del horror, que había alguien por ahí diciendo que vienen huyendo de la guerra. ¿Qué guerra, señores? Que son marroquíes que han sido o instrumentalizados o que se han apuntado por un fervor nacionalista. Pero el problema que pueda la siguiente vez es que vengan con machetes o que vengan, o sea, que... Sí, o que vengan con la consigna de hacer disturbios, ¿no? Sí. Que ha habido, pues se han metido en tiendas y tal, y ha habido casos así esta vez, pero, o sea, podría haber sido mucho peor, quiero decirte. Sí, podría ahí... O dime tú, que aparezcan ahí, que te monten, o que vengan con la guitarrita y se planten en la plaza y te monten un campamento y ahora desalójalos ahí, ¿no? Pero lo que yo en el caso de Ucrania y de Rusia, es Rusia la que, amparándose en la zona gris, acaba metiendo militares y de alguna manera es un casus belli, pero yo me refiero más bien al contrario, es decir, por ejemplo, sabemos que Rusia nos mete como... yo qué sé, polarización, juega con la polarización de las democracias, ¿no? Y mete elementos, subvenciona, o Irán, como hacía Irán, no sé, cuando con Hispan TV, ¿sabes? Como sabemos que potencias extranjeras utilizan... Sí, en el caso de Rusia es cualquier cosa que sea divisiva, y ahí tiene, separatismo. Había una cosa muy curiosa porque alguien descubrió que en la Wikipedia en ruso no había nada, no había ninguna información sobre los nacionalismos en España. Y coincide que aparece una página en la Wikipedia, es una tontería, pero aparece explicándole al público ruso lo que en España tenemos fuerzas nacionalistas en la periferia, en el momento en que Russia Today empieza a entrevistar a gente del nacionalismo vasco y demás. En fin, es decir, había una proliferación de espías del GRU, vinieron por allí. En el 2017 se detectó la presencia de un montón de gente del GRU y había elementos del nacionalismo vasco que decían, oye, mira, ¿quién nos puede apoyar? Y sabemos que fueron a tocar la puerta, sabemos que incluso fueron a Moscú, que yo creo que ellos lo dicen ahora con desdén, como diciendo, pero si esto es un viajecito y nos quieren hacer pasar, sí, ahora se creen los españoles esto de que iban a venir paracaidistas rusos. En realidad estaban tocando en las puertas y los otros los trataron con un poco de desdén porque efectivamente no les veían el ánimo de luchar. Pero sí, o sea, han estado con el tema de los separatismos, cualquier cosa, vacunas, refugiados. Y además hay una cosa muy curiosa porque como RT en español se ven en Latinoamérica, pues ahí es la insolidaria Europa que trata fatal a los inmigrantes. Pero RT en alemán, que apela a un público conservador de derechas que piensa que esto de apoyar a Ucrania está mal, pues ahí el mensaje es lo contrario. Tenemos una Unión Europea laxa que ha convertido esto en el coño de la Bernarda con el tema de la inmigración. O sea, los mismos rusos contándote la historia en función si están hablando a un público hispanoamericano, decir, mirad qué malos son los europeos que maltratan a los inmigrantes como ustedes, que emigran a Estados Unidos y tienen que saltar el muro y luego tienen que sufrir discriminación, o como la gente que se va a Europa a buscarse un futuro. Y en el caso de Alemania les cuentan, no, mira, pero es que esto es un despelote, esto aquí con la inmigración no se hace. Así que da igual, es un instrumento, se trata de crear división y se trata siempre de... Y además, esta cosa de tu gobierno te engaña, te mienten con las vacunas, te mienten con los ovnis, te mienten con Siria. O sea, porque el propósito, porque te encuentras hasta cosas de ovnis. Me acuerdo que alguien me vino una vez diciéndome, oye, Russia Today nos está haciendo daño con esto de la desinformación. Digo, pero mira, que está jugando a todo. Y me acuerdo que le enseñé una noticia de base secreta de ovnis y digo, es que a ellos les da igual la verdad o las narrativas, les vale que tú desconfíes.
La que pregunta tú con tus ojos... pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿puede llegar un momento en que una acción de zona gris o de estas, ¿no? De pronto descubrimos que en España hay una fábrica de cerveza que es en realidad iraní y que a través de esa fábrica de cerveza lo que están haciendo es volver a la gente subnormal? Porque tiene un componente que te vuelve más subnormal y acabas siendo forofo de fútbol y tú eras ingeniero y ahora no sabes sumar. Pongo este ejemplo tonto. Que al ser pillado un país extranjero haciendo una de estas acciones en tu territorio, eso, por parte del país que recibe la acción, pudiera ser considerado casus belli. Es decir, te voy a declarar la guerra, hijo de puta, porque te he pillado en esta. ¿Eso puede pasar en un Pues, futuro? pues vaya, podría... Es decir, la porque verdad es que una no acción de tendría... guerra. Es que lo que tú Sí, sí. describes como zona gris es, te toco los cojones un poquito, ya, pero me estás tocando los cojones tú. Sí, la verdad que eso me obligarías a decir, oye, dame una semana que me ponga a revisar la casuística, porque estoy pensando, ¿sabes? Porque digo, y alguien dice, sí, eso pasó en Honduras en el año 74, que le declararon la guerra a El Salvador porque descubrió. O sea, seguro que ha sucedido, y que pueda suceder. O sea, aquí ya estaríamos hablando, vamos a suponer, ¿no? Estaríamos hablando de guerra biológica, que estás usando un elemento Lo que que fuera. genera efectos. Sí. Pues yo creo que O posiblemente financiando un grupo sí. separatista, quiero decir, financiar a un grupo separatista que pone, o ayudar, que pone en cuestión el statu quo de tu país. India y Pakistán, mayo de 2025. ¿Qué pasó ¿Qué ha ahí? No lo pasado? sé. En mayo de 2025, abril-mayo de 2025, un grupo separatista de Cachemira, islamista, ametralló a un montón de turistas que estaban en un parque al aire libre, que tenían tirolinas y demás. Una masacre de turistas. Eso, Pakistán ha apoyado a los grupos separatistas islamistas en Cachemira. Y era una cosa que más o menos se tragaban. Es decir, formaba parte de las malísimas relaciones entre Pakistán e India. Han tenido que ver con que Pakistán ha apoyado a grupos separatistas de carácter islamista en Cachemira. Y en el año 2025 hubo una represalia militar de India que bombardeó bases militares de Pakistán, como diciendo, aquí ya hemos trazado la línea. Es decir, no es la primera vez, la otra anterior hubo una incursión de fuerzas especiales y bombardearon también, pero vamos, que en los últimos años en la India han decidido responder a las grandes masacres que cometen grupos separatistas, señalando directamente al país que ellos consideran, al país que consideran responsable. Bueno, Lo que pasa es que eso... como hace Israel con Irán. O sea, empieza el 7 de octubre la escalada. Bueno, ha empezado antes con los cohetes, siempre están tirando cohetes. Pero el 7 de octubre desencadena que acaben metiéndose con Estados Unidos en Irán, ¿no? Ahí se ve también. Eso fue una escalada. En el caso del 7 de octubre, ellos consideraron, primero, neutralizan la amenaza que tienen en Gaza, luego la que tienen en el norte, porque la preocupación que tenían ellos es que si nos enfrentábamos directamente a Irán, Irán descolgaba el teléfono y les pedía a sus aliados de Hamas y de Hezbollah que montasen una mascleta intensa. Entonces, cuando ellos ven que ya la amenaza de Hamas en Gaza y de otros grupos, claro, la yihad islámica además está neutralizada, así que no van a poder lanzar las oleadas de cohetes que tenían previsto, y que Hezbollah, gracias a la operación aquella de los Busca, está neutralizado. Entonces dice, ahora sí podemos ir a por Irán y su programa nuclear, porque ya la retaguardia nuestra está, es decir, no nos van a dar una puñalada por la espalda los grupos desde la frontera del Líbano y de Gaza. Lo que pasa es que aquello fue, además, una escalada limitada, o sea, yo te bombardeo, luego tú me devuelves, y había unas ciertas negociaciones en las que Irán lanzaba ataques limitados. El problema es que la última escalada con nuestro amigo Donald pues ha ido bastante de las manos y ahora están en un conflicto que no sabemos dónde va a parar. Pero sí, ha habido países, claro, ahí está la doctrina del país. Israel dice cualquier ataque, un intento de asesinato del embajador israelí en Londres fue respondido con una serie de bombardeos de campamentos de la OLP allá por el año 81, 82, 70 y pico, bueno, no me acuerdo, alguna. Aquí seguro que alguno me va a decir, madre mía, no se acuerda de la fecha, está confundiendo esto con otro. Pero sí, hay países que dicen, tú tocas a uno de los míos y yo te bombardeo. Pues eso ya cada uno pone el umbral de respuesta donde quiere. Pero también otra cuestión es, podríamos responder los españoles a los marroquíes con acciones de zona gris. ¿Esto se está haciendo? Podríamos promover el nacionalismo en el RIF. Claro.
Podríamos apoyar a los saharauis, que tienen un conflicto abierto con Marruecos, desde la negación plausible. A mí que me mires, a mí que me mires. Oye, les está llegando munición fabricada en Malasia a los saharauis. A mí que me registren, yo no tengo nada que ver con eso. Oye, que los marroquíes han dicho made in Malasia. Yo qué sé, pues yo qué sé, tío. Pues es que el negocio de armas en el mercado negro va por unos derroteros hoy en día tan locos en el mundo de la globalización que yo qué sé, si está, que de repente los saharauis tienen un montón de drones fabricados en, no sé, en Vietnam. Mohamed, te lo juro, hermano, yo no sé de qué me estás hablando. Me pillas de sorpresa. Yo que estoy demasiado preocupado. Quizás sería la acción inteligente, ¿no? Empezar a decir, tú méteme gente en Ceuta y a lo mejor se te mosquean en el Rif. Ya, mira, yo siempre lo he dicho, oye, ¿no se supone que el bereber es el idioma de los rifeños de Melilla? Pues mira, montamos una televisión autonómica ahí en Melilla, pero con un repetidor que llegue a amplias capas de la región del Rif, y allí tengas un programa de cocina, hoy cocina Mohamed, señores, relatos tradicionales del Rif, y un poquito así, y montamos una tertulia aquí contra la leyenda negra, que cuando España, sí, bueno, y tenemos ahí un historiador, y están diciendo, oye, que los del Rif siempre ha sido una cosa diferente a Marruecos, y la verdad que nosotros nos pasamos dos pueblos, porque usamos armas químicas, pero oye, esto ya está superado, ¿no? Y no sé, y así vaya tú diciendo, oye, mira, sí, comunidad autónoma, bueno, la comunidad autónoma del Rif ahí, como los de Puerto Rico, que dicen, queremos volver a ser españoles, que esto es una mierda. Podíamos. Oye, y los otros, lo de Mohamed, oye, ¿qué culpa tengo yo? Yo estoy fomentando la cultura bereber en Melilla, porque tú sabes, comunidades autónomas, tenemos a los gallegos que hablan gallego, tenemos a los vascos que hablan euskera y tenemos a los catalanes que hablan catalán. Y yo tengo una televisión ahí que emite contenido, pero porque, o sea, se pueden hacer muchas cosas. Si nos ponemos aquí con la leche, se pueden hacer muchas cosas. Oye, Mohamed, esto te lo juro, ¿qué culpa tengo yo que los rifeños ahora tengan un sentimiento de identidad rifeño potenciado porque nosotros hemos estado publicando mucha literatura, muchos libros y estamos aquí? Pero eso es porque tenemos una sensibilidad especial con las comunidades que hablan otros idiomas en España, la España multicultural y plurilingüe. Pero, yo qué sé, oye, pero esto es papelilla, ¿eh? No te pienses que cuando estamos aquí hablando de bereber, qué bonito mi lengua, y tenemos un programa ahí donde se leen poemas en bereber y estamos potenciando la cultura bereber. Yo qué sé, tío, pues si esto se ve en Marruecos, pues no sé, yo no puedo regular la antena, esto se emite y llega a muchos kilómetros, yo qué sé. En fin. Claro, suena tan inteligente lo que estás diciendo como respuesta que uno se pregunta, ¿lo estaremos haciendo ya o habrá algo que no conocemos en el Estado que ya se dedica pues a empezar a devolverles un poquito a los marroquíes la cizaña? Yo siempre digo que necesitamos un ministerio de ataque, pero no sé si me has seguido en tus redes sociales, porque yo siempre bromeo que necesitamos. Digo, mira, lo de la defensa, hay tantas cosas problemáticas en defensa que yo directamente abogo por el ministerio de ataque. Entonces, bueno, a mí me han dicho, nunca va a haber ministerio de ataque, confórmate con una dirección general o con una secretaría de Estado. Bueno, me conformo con la secretaría de ataque. Me gustaría pensar que esas cosas se hacen, pero aquí mira, es tan triste como revisar todos los documentos estratégicos del Ministerio de Defensa español de los últimos 25 años y empezar a buscar soberanía nacional. Esos documentos donde dice, estos son las líneas directrices del Ministerio de Defensa. Y España es uno de los pocos países que no se atreve a hablar de las amenazas que tiene. Se dice, sí, la piratería en el Golfo de Guinea, los ciberataques, la desinformación, los ataques híbridos por parte de no sé qué, pero amenazas a la soberanía nacional y que tenemos intereses nacionales que proteger y que tenemos que ser proactivos, no. Es una peculiaridad que tiene España, porque, y esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De que tú miras, incluso ya no solamente son los documentos estratégicos, sino los laboratorios de ideas del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Asuntos Exteriores, que no se menciona Marruecos para nada. Pero tú te vas a la página del FBI, fbi.gov, y hay una sección que se llama Contrainteligencia de amenaza del espionaje y de otros países que malmetan. Y hay una sección que se llama China, y tú dices, o sea, tú entras en la página del FBI y sale la bandera china y dice, China es una amenaza a Estados Unidos porque roban propiedad intelectual y espían y no sé cuándo. Digo, entonces no se cortan un pelo. Como los israelíes le tocan un pelo, no tienen ninguna vergüenza en bombardear y lanzar un bombardeo por una acción de terrorismo que puede estar en la zona gris. Con los estadounidenses no tienen ningún problema en llamar a las cosas por su nombre. En España hay pánico en el Ministerio de Asuntos Exteriores por decir que Marruecos es un país que amenaza la soberanía de España
Y eso, ojo, que ellos se lo dicen claramente, me acuerdo que fue en noviembre de 2020, cuando un miembro del gobierno marroquí dijo, el expediente de Ceuta y Melilla lo abriremos tan pronto cerremos el de Sáhara. Pues no, esto llevará su tiempo, pero vamos a por Ceuta y Melilla, digo. Y aquí en España nos dicen que no podemos poner en un documento que no sí hay gente, académicos, expertos en el mundillo en el que yo me muevo, que llevamos desde, pues que yo en el año mayo de 2021 dije, pero si esto ya lo hemos dicho muchos, que Marruecos está utilizando, hay gente que utilizaba el concepto de guerra híbrida, que a mí no me gusta aplicarlo esto porque la palabra guerra implica acciones militares acompañadas de muchas cosas que no son guerra, y zona gris es esto lo que está pasando. Y lo habíamos puesto por escrito. Gente de la Universidad de Sevilla, de la Universidad de Granada, de la Universidad de Barcelona. O sea, salía un mapa, o sea, es que digo, te sale un arco y si sumas a Guillermo Pulido en Gran Canaria y yo en Tenerife, es que nos sale un mapa en el que hay un hueco que es Madrid. Digo, ¿dónde están aquí los organismos oficiales que no publican? Entonces, el primer paso para hacer lo que tú dices es tener una percepción de la amenaza y de que esto sea política pública. Señores, tenemos que defender la soberanía de Ceuta y Melilla. Yo lo que veo es dejadez, hay una sensación de dejadez, de que esto se está pudriendo poquito a poco. Han cerrado la aduana, no hay tanta actividad económica. Y bueno, no sé, alguien debe haber hecho, tengo la sensación de que alguien ha hecho un cálculo, de la misma forma que alguien hizo un cálculo de, mira, no vamos a presionar tanto con el tema de la droga porque esto puede suponer un estallido social en Marruecos. Con el caso de Zapatero y Acento y tal, también podemos pensar que ayuda a esta parálisis cierta posible corrupción, es decir, intereses económicos espurios de líderes muy importantes en España. O sea, la posición internacional de España durante particularmente durante la segunda legislatura del sanchismo y la primera también, porque es cuando se dio el Sáhara, pero es difícil de entender hasta que empiezas a conocer qué estaba haciendo Zapatero y solo conocemos un poquito, ¿no? O las actividades de Acento, que está en China y está en Marruecos, Pepe Blanco. Acabas de abrir ahí, como dicen en inglés, una lata de gusanos. Por eso. Sí, el lobby, porque es que luego encima, ya no solamente que digo yo, es que hay un exquisito cuidado de no ofender al vecino del sur, que no tiene ningún freno a la hora de anunciar a bombo y platillo que tiene ambiciones sobre nuestro territorio. Y luego dentro aquí tenemos políticos que trabajan en consultoras y hacen labor de lobby. Y me acuerdo, y luego políticos que tienen, expolíticos que tienen amistades y contactos en Marruecos. Ahí está el caso de Pepe Bono, que fue lo que lo vimos de Chilaba en una boda en Marruecos, de un buen amigo, no sé qué. Medios de comunicación, y a mí al menos se me ocurren dos, que tienen una línea editorial que siempre nos está contando. Marruecos inaugura el primer tren de alta velocidad de África. Marruecos es el país que está construyendo el mayor estadio de fútbol de África. Es como un país que hay moderno, esa imagen de país moderno, que luego, o sea, por un lado me quieres decir que hay pobrecitos que están huyendo del hambre y la miseria, y por otro lado están todo el día presumiendo de... El coche eléctrico de Marruecos. Sí, exacto, la industrialización, el nuevo polígono industrial robotizado y con mucha inteligencia artificial. Es decir, que la cantidad de vehículos que se circulan por España y que en realidad están fabricados en Marruecos porque el grupo Renault compró la empresa rumana Dacia, pero ahora se están fabricando muchos modelos en Marruecos. Sí. Bueno, pues sí, que tienen una línea editorial que por un lado es así simplemente vendernos que Marruecos es una maravilla, pero... es el goteo que, y por supuesto echando mierda sobre el Frente Polisario, porque tú dices, oye, ¿y qué ganan esos medios de comunicación simplemente contándonos que Marruecos? Bueno, pues porque entre col y col de vendernos ahí la industrialización y el progreso y el avance, te meten una lechuga de, pues, cuidado porque el Frente Polisario es un peligroso grupo yihadista conectado con Irán, que ni son yihadistas ni nunca se les ha visto ninguna conexión con Irán. Porque claro, si tuviesen conexión a Irán, pues ahora estaríamos viendo drones y cohetes y misiles fabricados por Irán volando hacia los cuarteles en el Sáhara, que no es el caso, no ha pasado. Entonces ahí está, ahí tenemos una labor de lobby en el que forman parte políticos, y luego tenemos medios de comunicación. Y luego tenemos por ahí, pues incluso ya la... enorme comunidad de marroquíes que viven en España, que a los que primero se ha disparado la concesión de nacionalidad de pasaportes españoles,
y de regularidad, no, ¿cómo se llama? Arraigo. Se les ha dado la condición de arraigo. La gráfica la compartí el otro día de la propia página del ministerio, que hace así y se dispara. Y esa gente pues la tienes también en partidos políticos y la tienes aquí en medios de comunicación. Me acuerdo de cierta periodista que estaba en el entorno de Podemos, y el otro día apareció que el presidente de las Juventudes del PSOE en Granada era marroquí, y que claro, que tú dices, bueno, Jesús, pero son gente que cuando llega al Mundial los ves con la camiseta roja, no la española, la otra y demás, y tú dices, aquí es gente que está como navegando entre dos aguas. Y bueno, y luego me acuerdo de un caso, alguien que se hizo famoso en TikTok, ¿no? Que estaba con esta cosa que la gente sale bailando con un cartel encima, y era que tenía el pasaporte español y el pasaporte marroquí, y de repente y lanzaba con desprecio el pasaporte español. Entonces, sí, pues sí, es decir, ellos nos conocen muy bien. Nosotros, si uno mira el conocimiento que tiene la sociedad marroquí de la sociedad española y de cómo nos tienen cogida la medida sus diplomáticos y sus políticos, mientras nosotros tenemos una enorme ignorancia de lo que pasa allí. Y aparte que encima tenemos una comunidad que, pues, no digo que sea una quinta columna, pero efectivamente se van posicionando en medios de comunicación, en partidos políticos, y eso actúa para que, como efectivamente tú, hay una cierta parálisis o una cierta voluntad de ir normalizando. El otro día me pareció, me vi con escándalo que la Universidad de La Laguna, la universidad donde yo estudié, la universidad de aquí de Tenerife, había ido a Dakhla, a Villa Cisneros, el Ayun o Dakhla. Bueno, había ido al Sáhara ocupado, hay un programa bilateral. Digo, pero vamos a ver, estamos en Canarias, hemos tenido siempre una especial sensibilidad por el Sáhara y por el pueblo saharaui. Y me dice que mi universidad normaliza aquello, la ocupación marroquí. Luego tuvieron que pedir disculpas y demás. Digo, pero ¿en qué cabeza cabe esto? Pero es que no tienen media de neurona para darse cuenta que hay cosas que no se deben hacer. Yo no te digo que tengas que despreciar la colaboración con universidades marroquíes. Oye, fantástico. Oye, que los marroquíes de Marrakech te dicen que quieren investigar el Diptococcus y el no sé qué. Pues venga, vamos a estudiar el Diptococcus o la poesía de Al-Ándalus. Perfecto, pero no vayas al Sahara ocupado a normalizar eso. Entonces, pues eso, es el pequeño goteo, que vayamos acostumbrándonos al vecino simpático que ocupa el Sáhara, que oye, hasta que llegue un día que digas, oye, pues los del Ceuta y Melilla, qué quisquillosos son, ¿no? Pero ¿por qué no quieren pertenecer al país africano con el mayor estadio de fútbol y con el tren de alta velocidad más grande de África? Pues esa es la idea, ir normalizando cosas. Y entonces, pues eso, la parálisis que dices. Bien apuntado. Es muy pesimista en realidad tu análisis, si lo llevamos a futuro. Claro, si dices, primero nos negamos por lo que sea a identificar la amenaza con claridad y a tomar cartas en el asunto, como las que estábamos hablando. Segundo, tenemos un nivel de infiltración que, más allá de la comunidad magrebí que vive en España y que me imagino que habrá de todo, pero que estamos hablando de infiltración ya en las altas esferas, con temas de lobby, etc. ¿No parece a veces que Marruecos es el país rico y España es el país pobre? Digo, por... Sí, me acuerdo de un argentino que decía, con esa forma que tienes de hablar, dice, no entiendo cómo Marruecos, un país del tercer mundo, tiene tan domado a España, decía. Pues eso, es una sensación de que tienes un matón del patio del colegio, al que es un pánico el matón del patio del colegio. Mira, aquí tienes mi PlayStation, aquí tienes mi bicicleta, pero no me pegues, por favor. Marruecos es un país que presume de estar construyendo el mayor estadio de fútbol de África, es un país que presume de tener el primer tren de alta velocidad de África, pero luego viene a ponerle la mano a España, a decir, oye, mira, están saliendo muchos inmigrantes en patera desde las costas marroquíes, pues porque yo soy pobre y no tengo medios de vigilancia. Y España, orgullosa, dice, hemos donado dinero para que Marruecos controle sus fronteras. Y más, fue una época donde veías que España le donaba vehículos todoterrenos de alta gama pintados con los colores de la Gendarmería, Fuerza Auxiliar, y la Guardia Civil presentaba orgulloso sus todoterrenos low cost de Dacia. Y era como, pero, o sea, le estamos regalando a Marruecos todoterrenos de alta gama, mientras los guardias civiles en España, en un momento económico de cierta penuria, en vez de tener pues los Nissan Patrol que tenía blindados toda la vida, están por primera vez incorporando Dacia Duster. Pues sí, y además Marruecos presume de haber comprado 36 helicópteros de ataque Boeing AH-64E Apache Guardian, muchísimo mejores de los que tiene España, y luego te pone la mano, ¿no? Es que necesitamos un proyecto de cooperación. Y quien dice helicópteros Apache Guardian, que es el último modelo del Apache, la versión más avanzada, de la que tiene más y mejores helicópteros de ataque que España, estamos hablando de los misiles antiaéreos Barak 8, estamos hablando del sistema de lanzacohetes de artillería Pulse, que a mí no me cuadra que un país que esté comprando tanto armamento y haciendo obras faraónicas luego venga, ¡ay, España!
Es una sensación de batón de patio del colegio al que le estamos siempre dándole los caprichitos, que a veces tengo la sensación de que es incluso simbólico. Es que ellos no necesitan el dinero, simplemente es que necesitan recordarnos la posición sumisa que tenemos frente a ese león de África que, uy, qué miedo nos da, porque es que nos puede meter mucha gente ahí en la frontera, pues ya lo han hecho. ¿Y ahora qué? Ya. Joder. Bueno, ya hablaremos otro día entonces en este terreno de la zona gris y de la guerra híbrida y tal, de Rusia, porque hay cosas, ya llevamos una hora y hay más cosas que me gustaría preguntarte. Sí, no, y aparte yo llevo por arrancar mi libro sobre ese tema, lo estoy ahí como aguantando documentación, preparando documentación y digo, madre mía, tengo que ponerme las pilas antes de fin de año ya de sacarlo, porque es que, primero, porque el tema de Rusia daba para bastante y segundo, porque quería dedicar una parte del libro a que los conceptos quedasen bien claros, lo de definir y diferenciar zona gris, guerra híbrida, y digo, mira, por lo menos ese capítulo que se tome de referencia, porque en español la verdad que se usa y se mezclan mucho los términos, claro, pero está corriendo, oye, suena bien guerra híbrida, pero guerra híbrida es una guerra abierta con violencia y con beligerancia, acompañada en que te dan por todas partes con todo. Zona gris es esa línea roja que nunca se cruza, en la que se usa la ambigüedad, la agresividad prolongada en el tiempo para ganar ganancias. Y ahora vamos a ver, porque y esto es ya simplemente para ir rematando, ¿no? ¿Qué va a pasar después de esto? Es que si vemos ahora que en los próximos meses el gobierno le concede más dinero para la vigilancia de frontera, le da un permisito de no sé qué, mira, en señal de buena, le vamos a conceder que ese mundial de fútbol que supuestamente España, Portugal y Marruecos era un invitado, fue un gesto amable, oye, mira, y si hacemos unos partidos del mundial en Marruecos y ahora Marruecos aspira a que la final sea ahí. Si vemos en los próximos meses que el gobierno hace todo tipo de concesiones a Marruecos, entonces podremos decir, efectivamente, aquí estamos en una acción de zona gris que les ha salido bien, porque es otra vez el salami, ¿no? Cortando el salami y viendo cómo la ganan. La linde la han movido, le han dado una patadita y la han movido un poquito más allá. Ese es el verdadero... Sí, lo entiendo, pero por ponernos más tremendistas y hablando de futuro, de lo que puede durar tu vida y la mía, veremos Ceuta y Melilla. Esto se lo pregunté el otro día también a Rubén Pulido, pero ¿tú crees que veremos Ceuta y Melilla marroquizadas? Yo estoy preocupado, si me preguntas ahora mismo, yo estoy preocupado por eso. O sea, si no hay ninguna acción, si no hay ningún plan estratégico, que es una cosa que más que yo he dicho, plan estratégico Ceuta, Melilla, Algeciras. Porque hasta la construcción del puerto Tánger Med y ahora el que están construyendo en Nador es una competencia directa a Algeciras y se está notando. Y encima, si tú piensas en la bahía de Algeciras, la línea, toda la zona de la línea, que es una zona donde hay mucho narcotráfico porque además hay mucha miseria, tú dices, señores, aquí es que no sé, ya no estamos hablando del titular del telediario, estamos hablando efectivamente a largo plazo. Y además, otra cosa que a mí me preocupa, que de aquí a 50 años vamos a empezar a hablar de Lanzarote y Fuerteventura y al equilibrio demográfico en Canarias, que es una región del mundo. Si las traes, si Canarias fuese un país y vas a la lista de países del mundo con menos nacimientos, Canarias aquí estamos en la cola del mundo en cuanto a nacimientos y en cambio en islas que son áridas y que no tienen una gran demografía como Fuerteventura y Lanzarote, se está empezando a notar cositas. Y entonces dices tú, pues venga, trazas una línea a 50 años. ¿Y qué va a pasar en Canarias? Porque yo como canario, si me hubieses dicho hace 5 años, sí, y luego después de Ceuta y Melilla viene Canarias, es una frase que siempre me han dicho. Y yo he dicho, tú no conoces esto, no es así, no. Pero ahora, en 2026, viendo tendencias demográficas, pues empiezo a haber problemas. Entonces, aquí hace falta, pues eso, primero que tengamos un gobierno que tenga una percepción de la amenaza, se tendría que hacer un plan de Estado en el que los principales partidos se comprometieran. Y aquí toda una serie de acciones que tienen que ver incluso con la economía de Ceuta y Melilla, porque es que si empieza la gente a irse de allí, porque dice, mira, esa sensación de desdén, el ahogamiento económico por parte de Marruecos funciona y que haya gente que que veamos que se empieza a cambiar el panorama demográfico de allí, en fin, muchas cosas. Entonces, efectivamente, hay motivos para ser pesimistas y esa sensación permanente de que no se llaman las cosas por su nombre y que no se toman acciones estratégicas, que no hay un plan estratégico sobre la mesa de, señores, vamos a frenar esto, porque además, yo te digo, Ceuta y Melilla, bahía de Algeciras y la bahía de Algeciras de cara a Gibraltar, que es un conflicto, un conflicto por soberanía que se habla de boquilla, pero lo que nunca se ha hecho ningún esfuerzo por atraerlos y hacerles ver que, oye, que pueden ser ustedes una comunidad autónoma o ciudad autónoma, en fin. Pero bueno, más allá de atraer a Gibraltar es crear oportunidades de vida a la gente de la bahía de Algeciras, viendo que el puerto
está siendo amenazado por la competencia, y dos, viendo que las condiciones de vida allí fomentan que la gente se busca la vida en el narcotráfico. O sea, esto te requeriría cabeza, requeriría planes, pero claro, como estamos en un ciclo de informativos donde lo importante es, señor ministro no sé qué piensa usted de las declaraciones de no sé quién de su partido? Y el otro, oiga, ¿y usted qué dice? El varón regional ha dicho no sé qué. Como estamos atrapados siempre, es un país que estamos muy polarizados y estamos muy atrapados por la agenda informativa del periodismo de declaraciones. Y los temas estratégicos, demografía, energía, industria, el papel de España en el mundo, el papel de España en la globalización, qué pasa con las siguientes revoluciones de la electrificación del parque automóvil, inteligencia artificial. Señores, ¿qué plan estratégico tenemos aquí para que sigan habiendo puestos de trabajo en España? ¿Qué plan estratégico tenemos para que España sea un país de futuro? Esas conversaciones yo no las veo. Somos un país en el que estamos muy atrapados por el corto plazo. Y claro, tú has sacado aquí el problema. ¿Qué pasa de aquí a 50 años? No, ¿qué va a hacer el gobierno y qué va a hacer Marruecos de aquí a un año? ¿Qué vamos a hacer de aquí a 50 años? Y entonces en eso yo sí soy pesimista porque no veo una visión. Madre mía, me he cogido carrerilla, pero es que es un tema, has tocado la fibra con la visión a largo plazo. La larga duración que decían lo de la escuela de los anales franceses. De no qué vamos a hacer. ¿Qué pasa aquí con demografía, economía en el largo plazo? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues José, que te ha gustado tanto verle su horripilante cara, siempre tiene... ¿Te has fijado que le falta un ojo? Sí, es un pobre... No tiene dientes. La leyenda. Si el milagro es que hable también, que vocalice cuando su boca pues es tan rara de ver, ¿no? Pero él tiene la prerrogativa de hacer siempre la última pregunta, que a veces son dos, a nuestro invitado. Así que disfruta de su voz. Estoy realmente abrumado. ¿Cuánto sabes, Jesús? Es que no sabría muy bien. Tengo tantas preguntas que no tengo ninguna. Tú regálame tu aterciopelada voz y yo contento. Bueno, os voy a preguntar una cosa a los dos, ya que habéis hecho un futurible de si veremos a Ceuta y Melilla, pero un poco también por linkar con Rusia, Europa y demás. ¿Vosotros creéis que en nuestra vida o en vuestra vida vais a ver la detonación de otra bomba nuclear después de Hiroshima y Nagasaki? Joder. Mira, eso tenéis que invitar a Guillermo Pulido, que es la persona que en España más sabe sobre estrategia nuclear, está haciendo una tesis doctoral sobre estrategia nuclear, y él, que es la persona que más habla de este tema y más sabe en España, dice que sí, porque esto ya nos vamos hacia otro terreno. Yo te voy a repetir lo que él dice. Vivimos en la Guerra Fría una época de equilibrio nuclear en el que el miedo a la destrucción mutua asegurada hacía que nadie se atreviese a jugar, ¿no? Como en la película Juegos de Guerra, Dr. Falken, extraño juego, la mejor opción es no jugar. El problema es que la miniaturización y el avance de las tecnologías permite ahora diseñar misiles nucleares que sean capaces de caer perfectamente en el silo nuclear del enemigo, y que hay gente que ya ha hecho estrategias de guerra nuclear que dice, con la tecnología que tenemos en la mano podríamos lanzar un primer ataque y eliminar la capacidad nuclear del enemigo, y que eso nos lleva a un mundo en el que haya generales que le pongan en la mesa de los presidentes del gobierno, pues, señor presidente, yo creo que con un 75-80% de posibilidades podemos ganar esta guerra nuclear si lanzamos un primer ataque. ¿Qué pasa? Que eso lo dice mi amigo Guillermo Pulido. Yo, que soy de sociología, digo, sí, bueno, sí, vale, la tecnología y la teoría de juegos lo dice, pero ya creo que aquí hay un factor humano. Eso, a mí me dices que el 75-80% de posibilidades te da de ganar una guerra si lanzas el primer ataque. No sé si eso, o sea, si la teoría de juegos y los cálculos y los documentos y los papers ahí súper sesudos que escriben expertos dicen que sí, que vamos, que es el umbral o que la posibilidad de una guerra es más, pero yo personalmente tengo la sensación de que ahí hay un tabú. Pero bueno, también yo te decía lo mismo de la guerra de Ucrania, que Rusia iba a invadir Ucrania. No, eso sería pasarse de la raya, eso es cruzar un umbral demasiado gordo, eso es una barbaridad, Rusia se convertiría en un paria global, ¿no? Y mira dónde estamos. Así que eso de nunca digas nunca en el mundo en el que nos ha tocado vivir. Sí, las armas nucleares son uno de mis friquismos, por eso José lo pregunta, porque es de cosas bélicas, es de lo único que he leído mucho. Y a mí, o sea, yo la respuesta que te doy es al revés, te digo, lo que me extraña es que no lo hayamos visto ya. Porque, por ejemplo, la descomposición soviética fue un momento
en el que muchas bombas atómicas se perdieron del radar. Aquí esto no se contó abiertamente, pero la descomposición de la Unión Soviética fue un momento en el que era muy fácil. Además, ya estaban los árabes dando por saco. Quiero decir, era muy fácil venderle una bomba nuclear pequeña, fácil de transportar, fácil de esconder, a un grupo dispuesto a la inmolación. Y no ha pasado. Entonces, yo como no ha pasado y me parece difícil que no haya pasado. O sea, a mí me parece difícil pensar que Putin se harta de la guerra de Ucrania y echa una bomba atómica en Kiev. Eso no lo veo, porque ahí ya sí que nos estamos deslizando al posible contraataque. Ya. No lo veo, no lo veo como de país a país, pero que un grupo, si es que son baratísimas las bombas atómicas, si es que están de saldo, si no valen para nada. O que lo haga, o que Putin, viendo que de repente se colapsa la economía, bla, 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 haga una demostración, la palabra es demostración, que la haga caer sobre una zona de Ucrania, donde haya una base, donde un proyectil pequeño, y diga, señores, ustedes no van a seguir apoyando a Ucrania porque yo pongo aquí los cojones encima de la mesa. Y es una cosa de la escalada, porque si yo doy el paso nuclear, ¿ustedes qué van a hacer? Van a ir siempre un paso por delante. Entonces, sí, efectivamente, Guillermo Pulido también decía eso. En algún momento veremos es posible que los rusos hagan una demostración nuclear. La idea de no destruimos Kiev, sino destruimos una base aérea con un proyectil nuclear táctico. Entonces, sí, la verdad, y los 90 me acuerdo, lo que dio la ficción en aquel entonces, porque estábamos, como decía alguien, Rusia era Mozambique con armas nucleares. Alguien que decía despectivamente la economía estaba destrozada y había un descontrol enorme. Sí, yo por eso, pero yo, mi mensaje es a lo mejor más optimista. Si no lo hemos visto ya, vete a saber. Pero eso es como lo de la pistola, como aquella imagen de callejeros de unos tíos en la puerta de una discoteca en el parking, que dice, la pistola que la enseña es para usarla, que no la usa es un parguela. Bueno, si pues la sacas y no la usas es un parguela, sí. Claro, pues llevamos 80 años de parguelismo, por suerte, y me parece que, sobre todo en los últimos años, con el terrorismo, la guerra de Siria, es que oportunidades y sobre todo esa coña de que es que la gente no sabe lo baratas que son y las ganas que tienen muchos estados corruptos, un general, un mental, de ganarse $1 millón dándole una bomba atómica o partes de una bomba atómica a un grupúsculo X. Es que si no ha pasado ya, lo único que no entiendo es que no haya pasado ya, por así decirlo. Entonces, si no ha pasado ya, puede que nos muramos sin ver el precioso hongo, pero no lo sé. Bueno, yo no lo sé, yo os lo he preguntado a vosotros. Yo, si cae en España, quiero estar debajo. No quiero estar alejado, quiero estar debajo. Quiero desintegrarme y que lo que pase después sea vuestro problema. Eso es lo único que tengo claro. Tengo que enterarme dónde va a caer para que me caiga encima, literalmente. Me gusta. Os recomiendo que me acompañéis, porque lo de después va a ser, no es Mad Max, es mucho peor. En fin, bueno, pues nada, Jesús Manuel, un placer enorme. Termina tu libro sobre Rusia y te vienes al canal a contarnos y a promocionarlo. Lo cuento para aumentarme la presión a mí mismo de espabilar y escribirlo, porque llevo tanto tiempo prometiéndolo que digo, tengo que avergonzarme más a mí mismo para que cuando nos encontremos en algún momento me digas, ¿cómo llevas el libro? Y yo, estoy en ello. Perfecto, pues la próxima vez que te vea te lo pregunto. Un abrazo, querido. Un abrazo.